Buenas noches, mi nombre es Dalila Villanueva, pertenezco al grupo 101001-14 y les voy a hacer un análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y la privada. Bueno, vamos a analizar el derecho civil como la rama del derecho que comprende normas de tipo jurídico que se encargan de regular las relaciones entre las personas o de tipo patrimonial, las cuales pueden ser voluntarias o forzosas, tanto físicas o jurídicas, privadas o públicas. Dentro de esto vamos a mirar las obligaciones y los contratos, los cuales sirven para controlar los actos y negocios jurídicos y las consecuencias que vienen vinculadas a los mismos. Revisando el derecho privado, que es considerado como el conjunto de normas que controlan las relaciones que tienen las personas entre sí, se diferencia de derecho público, ya que éste regula las relaciones de las personas con el poder del Estado y los poderes públicos. Como objetivo general, tenemos entender el objetivo primordial de los contratos, teniendo en cuenta que fueron creados con el fin de que los acuerdos sean claros y ágiles, buscando la transparencia, la igualdad y la oportunidad, con el fin de que a la hora de realizar una negociación tanto en las entidades privadas como las públicas se asuman sus responsabilidades frente a las deficiencias en la calidad de la información. Por otro lado, se ejerce más control y vigilancia de los responsables de administrar y ejecutar los contratos. Como objetivos específicos, realizar un informe general de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada en Colombia. Bueno, primero que todo vamos a ver los principios de la contratación pública. Según la Ley 80 de 1993, se ha regulado expresamente 5 principios que rigen la contratación estatal, que son la transparencia, la economía, la responsabilidad, la planeación y la selección objetiva. Ahora, miremos qué son los contratos civiles en Colombia. Según el Código Civil, es un acto por el cual nace de las voluntades de dos o más personas. Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Según la definición anterior, se puede concluir que los contratos civiles se presentan cuando se realiza algún tipo de negociación o intercambio de obligaciones donde debemos desarrollar un contrato a favor con el fin de preservar nuestro derecho y por lo tanto exigir el cumplimiento de dichas obligaciones. Como ejemplo tenemos los contratos de arrendamiento, las compraventas, los préstamos, las donaciones, entre otros. Bueno, vamos a ver los contratos o los tipos de contratos. Según el Código Civil, en el artículo 1496, el contrato unilateral y bilateral. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Ahora, en el artículo 1497, el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y es oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Bueno, en el artículo 1498, el contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Según el artículo 1499, el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. Según el artículo 1500, el contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa o a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento.
Ahora miremos los tipos de contratos en Colombia. El contrato de trabajo en Colombia está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo o Código Laboral, en sus artículos 22 al 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral, su duración, su terminación e indemnización en caso de que el despido sea injustificado. Bueno, tenemos el contrato de trabajo a término fijo. Este se acuerda cuándo va a terminar el contrato, en una fecha que sea consignado en el contrato, aunque ello no impide que el contrato sea renovado, ya sea formal o automáticamente si se cumplen los preceptos legales para ello. Esta modalidad de contrato está regulada por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato a término indefinido se firma sin acordar o fijar una fecha de terminación. El contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren. Por supuesto, en este tipo de contrato no cabe la renovación, por cuanto su duración es infinita hasta que una de las partes decida ponerle punto final. Este tipo de contrato está regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato de obra o labor. La duración del contrato de obra o labor será el tiempo necesario para culminar una obra o labor. Es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación no está dada por fechas, sino por el tiempo necesario para terminar la labor contratada. Aquí el contrato no es solo por un año, por ejemplo, sino hasta que se termine de construir una labor o desarrollar una obra o desarrollar una labor. Tenemos el contrato ocasional, accidental o transitorio. Es el mismo contrato de trabajo a término fijo, pero el origen de este contrato nace en la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria, accidental, como puede ser el reemplazo de un trabajador que se fue a vacaciones o una empleada que goza de una licencia de maternidad, o para hacer un trabajo temporal en la empresa, como tal vez acompañar una auditoría externa que se realizará por un determinado tiempo, etc. El contrato de prestación de servicios es un contrato de naturaleza civil o comercial, pero en este artículo hacemos énfasis en el contrato civil, que es más utilizado para la contratación de personal por parte de las empresas. El contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una figura contractual especial contemplada por la legislación laboral colombiana que permite a las empresas y empleadores contratar estudiantes del SENA, de universidades u otros institutos educativos para que realicen su etapa práctica de formación y como remuneración reciben un apoyo económico que no constituye salario. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y la privada. Vamos a ver la normatividad con la que se rige la contratación pública. Los contratos públicos son definidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993. La contratación privada, los contratos privados comprendidos en la Ley 57 de 1887 del Código Civil. La definición de contratación pública es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal sometido a un régimen jurídico. La contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Bueno, ahora hablemos de la contratación pública. El Estado puede contratar bienes, obras y servicios necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de las entidades públicas que pueden ser contratados a través de 5 modalidades: la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, mínima cuantía y contratación directa. Cada una de estas modalidades deben someterse a las normas y principios que se confiere en la ley y como régimen jurídico se debe velar por el cumplimiento de las mismas basados en transparencia y ética profesional.
La licitación pública es un proceso participativo por el cual se busca adquirir mejores condiciones de compra convenientes para un determinado proyecto u obra. Se da un concurso entre proveedores para otorgarse la adquisición o contratación de un bien o servicio requerido por una organización. Todos estos procesos son publicados en la página www.colombiacompra.com SECOP 2. Allí se describe cada contrato de tal manera que se conozca la finalidad del contrato. Hablemos de la contratación privada. La contratación es directamente entre personas. Entre ellos se encuentra el contrato compra-venta de inmuebles, arrendamiento, donaciones, comodato, entre otros acuerdos que requieren cumplimiento con determinadas obligaciones, y referentes a sus acuerdos, estos se pueden clasificar de la siguiente manera: unilateral y bilateral, gratuito u oneroso, conmutativo y aleatorio, principal y accesorio, real, solemne y consensual. En cada una de las clasificaciones de la contratación privada se confiere mediante obligación que dichas personas deben cumplir para evitar sanciones que condenen su integridad moral ante el incumplimiento de dichos contratos. Para realizar esos contratos solo se debe contratar con las personas involucradas y pueden ser 2 o más personas naturales. Y para llevar a cabo se confiere de obligaciones, entre las cuales tenemos las siguientes. Continuamos con la contratación privada. Las obligaciones naturales no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado. Las obligaciones a plazo son los plazos estipulados por el cumplimiento de las obligaciones. La obligación con cláusula penal son aquellas en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Este tipo de contratos se hace entre personas, por lo tanto, cuando se realizan los contratos, cada una de las partes que lo conforman deben someterse a las condiciones de la una como de la otra, especificando que cada persona dentro de este círculo tiene derecho a contribuir por el bien del contrato como lo especifica la ley. La contratación pública. Dentro del proceso de un contrato público se distinguen 3 figuras: el contratante, un contratista, un interventor que vela por el cumplimiento del contrato. Este tipo de contrato tiene unos principios y la aplicación de estos en materia contractual va más allá de la mera selección del contratista y ha de ser aplicados en todas las etapas de contratación estatal. ¿Cuáles son esas etapas? La precontractual, la contractual y la postcontractual. Los principios de esas contrataciones son el principio de transparencia, de planeación, el principio de economía, principio de responsabilidad, principio de selección objetiva, principio de publicidad, principio de debido proceso. La aplicación de los anteriores principios en las contrataciones públicas en Colombia es un tema de ética moral de los contratistas al momento de ejercer un proyecto para las entidades públicas. Esto con el fin de evitar el fraude y la corrupción, siendo uno de los problemas más encontrados en nuestro país, donde la ciudadanía no goza del 100% de los recursos asignados por el Estado. Ahora vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que es contratación pública y contratación privada. Bueno, la contratación pública. Los contratistas se escogen por medio de una licitación pública. La contratación pública busca los recursos por medio de las entidades del Estado. El objetivo está enfocado en prestar servicio a la comunidad. Creado para el desarrollo de obras sociales, la contratación pública se desarrolla por orden legal, contratos entre una persona pública y una persona natural, competencia entre varios interesados para adquirir la licitación, sujetos a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública. La celebración de contratos se hace bajo un marco legal. Es importante estar inscrito en el Registro Único de Proponentes para poder contratar con el Estado. Los contratistas se escogen mediante una licitación pública. La contratación es compleja debido a los trámites que se deben cumplir para poder contratar con el Estado. La inversión es por parte del Estado. Ahora, la contratación privada se realiza de forma privada y directa, tiene mayor flexibilidad, busca inversionistas o utilidades de la misma empresa. La privada tiene objetivos de lucro, desarrolla inversiones de infraestructura o mejoramiento de la empresa,
Se inicia por acuerdos de particulares, contratos entre dos partes jurídicas o naturales, flexibilización de términos y condiciones acordadas en común. El contrato se hace bajo los acuerdos de las partes. Para poder llevar a cabo el contrato es importante realizar una propuesta. No es necesario la licitación pública. La contratación es directa y no se requiere realizar la tramitología exigida por la contratación pública. La inversión es privada. Bueno, como conclusiones tenemos: se analiza la contratación pública y privada mediante cuadro comparativo, se identifica que tanto la contratación pública y la privada están sometidos a obligaciones y elementos de acuerdo a lo estipulado en la normatividad y en las leyes que soportan la legislación estatal en nuestro país. La bibliografía, y muchas gracias.